Y está con nosotros en el plató de Córdoba TV Joan Font Fábregas, director del IESA, del Instituto de Estudios Avanzados. Joan, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Joan, investigador científico del CSIC, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Ciencia Política, ha sido director de investigación del CIS, investigador del IPP, ha dirigido proyectos de investigación aplicados sobre participación ciudadana en la toma de decisiones para diferentes ayuntamientos y administraciones públicas, también proyectos europeos, es miembro de los consejos editoriales de las Revista Española de Investigaciones Sociológicas y Revista de Metodología de Encuestas, y bueno, pues su investigación o sus áreas de trabajo se centran en la intervención de la ciudadanía en la política y las políticas públicas. Joan, ya han pasado unos cuantos días desde ese 26J. Hoy nos encontrábamos con una agenda, la de Mariano Rajoy, bastante intensa. Por la mañana esa reunión con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Por la tarde la reunión con el líder de la formación morada en esa coalición de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, de la cual pues no se espera absolutamente nada. En principio es muy previsible esa negativa rotunda de la convergencia entre Podemos e Izquierda Unida. Y mañana sí, bueno, pues el encuentro con Pedro Sánchez. En este punto de la situación, en este punto de esa ronda de conversaciones que se iniciara con Coalición Canaria, ¿cuáles son las expectativas? ¿Son más optimistas desde el punto de vista del Partido Popular, de bueno, pues esa investidura que aspira Mariano Rajoy que pueda producirse, o por el contrario nos vemos más cerca de unas terceras y temidísimas elecciones? Bueno, un panorama fácil y diáfano todavía no hay, ¿no? Está claro que ha habido unos resultados electorales que le ponen las cosas algo más fáciles al Partido Popular, sobre todo porque es políticamente más difícil de imaginar en este momento una alternativa. Sigue siendo aritméticamente posible, ¿no? La que planteaba, digamos, Podemos en su momento, ¿no? PSOE, Podemos, más los nacionalistas, seguiría sumando y, por tanto, digamos, es aritméticamente posible, pero dada toda la trayectoria de los últimos meses, sobre todo para el Partido Socialista, digamos, muy incoherente con lo que ellos le han estado diciendo a sus votantes, ¿no? Yo creo que entonces eso ha anulado esa alternativa. Al no haber alternativa y al mismo tiempo existir ese clima, yo creo, bastante indiscutible, ¿no? De no queremos pasar por unas terceras elecciones, eso lleva a que de un modo u otro es difícil imaginar una alternativa que no pase por un gobierno liderado por el Partido Popular, ¿no? Bueno, pues el resultado de ese nuevo tablero pues, confirma esos análisis previos que nos decían que quizá no se iban a mover demasiado las fichas. También nos hablan de ese Partido Popular que sale reforzado. Sin embargo, nos hemos encontrado con toda una serie de encuestas desde el ámbito pues, demoscópico que nos hablaban bueno, pues del sorpaso de Unidos Podemos al PSOE y de una situación mucho más desfavorable para el partido que actualmente aspira a llegar o a volver a revalidar esa estancia de 4 años más en la Moncloa. Claro, a ver, ahí hay muchas cosas en lo que has dicho, ¿no? Yo creo que tanto las encuestas como, digamos, las propias previsiones que se podían hacer a partir de lo que sabemos, de cómo se comportan los ciudadanos en general, eran más claras para el campo de la derecha, ¿no? Ese cierto efecto segunda vuelta, aunque no sea ninguna segunda vuelta, pero en la medida, digamos, en que una parte de la ciudadanía lo podía interpretar así, eran mucho más fáciles de prever en el campo en el que estaba claro quién era el grande y quién era el pequeño, ¿no? Y por tanto, si había un efecto segunda vuelta, eso iba a ser favorecer al grande en detrimento del pequeño, sobre todo cuando el pequeño había tomado una opción arriesgada, ¿no? Que era entrar en una dinámica de decantarse, ¿no? Más por uno de los socios posibles que por el otro, y eso hacía más difícil, ¿no? Que el votante de centro-derecha que estaba enfadado con el Partido Popular pero que no quería volver al Partido Socialista siguiera manteniendo su apoyo a Ciudadanos. En la izquierda en realidad las cosas eran más complicadas, porque lo único que sabíamos es que había una novedad en el tablero, que era esa confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, que daba un potencial de crecimiento electoral importante en términos de votos y todavía más en términos de escaños, ¿no? Y ahí efectivamente
era más difícil hacer predicciones. O sea, en un escenario como ese, ¿quién va a ser el beneficiario, ¿no? Si hay ese efecto segunda vuelta, ¿a quién van a premiar o a castigar los electores respecto a lo que habían ocurrido los 4 o 5 meses? Yo creo que ahí las herramientas, digamos, de las ciencias sociales no nos daban ningún diagnóstico claro de quién podía ser el ganador de eso. Entonces, quien nos ha dado ahí una pista han sido las encuestas, ¿no? Y las encuestas han parecido que todas ellas apostaban por que se iba a producir el sorpaso, ¿no? Bueno, las encuestas, desde el punto de vista del mensaje político que nos han dado, yo creo que hay que decir que han fracasado, ¿no? O sea, nos han confundido más que informado en este caso, ¿no? Es curioso, en cambio, que si las miramos desde el punto de vista de los, ¿no?, coeficientes de error, digamos, estadísticos normales, ¿no?, y comparamos estas elecciones con las del 20 de diciembre, si cogemos el conjunto de las encuestas se equivocaron más el 20D que el 26J. ¿No? Si cogemos el error conjunto de las encuestas a lo largo de toda la campaña y precampaña, hubo más error entonces que ahora. Pero el que hubo el 20D es un error, digamos, comprensible. La gente cambió de opinión a lo largo de la campaña y las encuestas fueron capaces de captarlo bien, ¿no? Es decir, las encuestas antiguas, ¿no?, las de noviembre, son malas. En cambio, las encuestas hechas 2 días antes de las elecciones son muy buenas, ¿no?, y captan ya muy bien lo que va a ocurrir el 20 de diciembre. El 26J, en cambio, no ocurre eso, ¿no? El 26J no sabemos exactamente por qué han fallado las encuestas. La sensación es que pudiera haber un cierto efecto de contaminación, ¿no?, por parte de la del CIS, que sabemos que es la que, desde algunos puntos de vista, es la mejor, ¿no?, desde el punto de vista de muestra, desde el punto de vista de que es un trabajo de campo, digamos, muy serio, etcétera. Pero, en cambio, el CIS hizo una apuesta muy arriesgada, ¿no? El CIS es una institución un poco mastodóntica, no es muy lenta en sus procedimientos de trabajo. Entonces, ellos empezaron a hacer la encuesta cuando ni siquiera había pacto entre Izquierda Unida y Podemos. De manera que la gente no les dijo que iba a votar a la coalición Unidos Podemos. Unos les dijeron voy a votar a Izquierda Unida, otros les dijeron voy a votar a Podemos, lo cogieron y lo sumaron, ¿no? Lo cual es un ejercicio realmente muy arriesgado, porque al mismo tiempo esa misma encuesta decía que había una parte de votantes de Izquierda Unida que nunca iban a votar a Podemos, ¿no? A partir de ahí seguramente hubo un fenómeno de unos votantes más dispuestos a manifestar sus predisposiciones, ¿no?, y otros que estaban más calladitos, ¿no? Los de izquierda, perdón, los de Unidos Podemos no tenían reparo, los que querían seguir votando a esa opción política no tenían reparo en confesarlo, y en cambio los votantes de otros partidos en general igual tenían más reparos y no lo confesaban tanto, ¿no? De manera que ahí seguramente, pues eso, ha habido un problema de sinceridad desigual por parte de los votantes, ha habido seguramente después un problema añadido de cómo han hecho las estimaciones y los muestreos las empresas de encuestas, y otro problema de cómo hemos construido entre todos, entre los analistas y los medios, los titulares, ¿no? Seguramente lo que nos estaban diciendo la mayoría de las encuestas era vemos a Unidos Podemos un pelín por delante del PSOE, pero en realidad dentro de los márgenes de error. O sea, las encuestas lo que estaban diciendo es puede ser que el segundo sea Unidos Podemos o puede ser que sea el PSOE, pero el titular que hemos ido construyendo entre todos ha sido hay sorpaso, ¿no?, cuando realmente una lectura seria, estadística, con márgenes de error de las encuestas no decía eso. Lo único que decía es hay una tendencia a que el PP suba y a que Ciudadanos baje, y por agregación Unidos Podemos va a estar algo mejor que en diciembre, ¿no?, pero nada más. En ese análisis, esa autocrítica que ha hecho Unidos Podemos, la coalición y Podemos también por separado, entiende Pablo Iglesias que han podido achacar el resultado de ese 26J a su falta de adaptación a las instituciones. Ya dijo también Íñigo Errejón que ese Podemos de esta nueva etapa tenía que ser, dijo él en sus propias palabras, un Podemos menos sexy, menos atractivo, digamos también más adaptado
adaptado un poco al modelo o al sistema o no, lo dejaba un poco ahí en el aire, pero en cualquier caso, ¿ha sido este el problema o sencillamente la confluencia de Podemos con Izquierda Unida, lejos de multiplicar, pues se ha quedado pues, más allá, ¿no? A la deriva de esas expectativas? Y por otro lado también, Joan, pues quería preguntarte por ese discurso que tanto desde un partido como desde otro se mantiene, que Unidos Podemos va a ser la fórmula aceptada. ¿Cuánto tiene esto pues, de realidad y cuánto de alguna manera de bueno, pues, intento de salvar los muebles en el último momento tras una decisión que efectivamente era arriesgada, ¿no? Bueno, empezando digamos por ahí, por el futuro, yo creo que ahora estamos todavía como en el mismo escenario que hemos tenido estos primeros meses del año, ¿no? Los partidos necesitan hacer autocrítica, necesitan hacer un diagnóstico de lo que ha pasado, pero al mismo tiempo no se atreven a sacar todos los cuchillos y a iniciar la guerra interna que veremos en su momento, hasta que no esté terminado el proceso de formación de gobierno y hasta que, por tanto, esté completamente descartado lo de las terceras elecciones, ¿no? Hasta que eso no ocurra, empieza a haber voces críticas en todos los partidos, menos en el PP, es normal, ¿no? En los tres a los que no les ha ido lo suficientemente bien, pero esas voces críticas, digamos, todavía están relativamente soterradas, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que vamos a ver qué va a ocurrir, porque sin duda en Unidos Podemos, donde más, ¿no? En Izquierda Unida y probablemente en el PSOE y en Ciudadanos también, esa guerra interna y ese diagnóstico culpabilizándose unos a otros del resultado no lo suficientemente bueno, va a ir a más en algún momento después del verano, ¿no? A ver, en este momento ya empezamos a saber qué ha ocurrido, pero todavía no sabemos bien por qué ha ocurrido, ¿no? Sabemos que hubo votantes de todos los partidos que se fueron hacia la abstención, pero especialmente, ¿no? Más en el caso de Unidos Podemos, en proporción, ¿no? Por lo menos, digamos, que desde otros partidos. Pero hasta que no tengamos una buena encuesta electoral postelectoral, ¿no? Disponible y se pueda hacer un análisis, no podremos discernir cuánto efecto ha tenido cada una de las interpretaciones. Yo creo que todas esas interpretaciones que hay encima de la mesa tienen su lógica y, por tanto, pueden ser ratificadas, ¿no? Por esos análisis que habrá que hacer. Podría ser, ¿no? Que efectivamente la coalición casi no haya sumado, sin duda no ha multiplicado, eso ya lo sabemos, que no ha multiplicado está clarísimo, ¿no? Si casi no ha sumado o si algo ha restado, sí. Eso parece que hay alguna evidencia parcial, digamos, de que ha sido así, ¿no? De que no todo el electorado de Izquierda Unida le ha parecido bien, hay algunos que se han quedado en casa, otros que han pasado a votar al PSOE, pero ¿es porque no les gustaba la coalición o es porque no les ha gustado la actitud de Podemos, que les ha parecido poco negociadora a lo largo de estos meses y creen que tenían que haber estado un poco más dispuestos a hablar más con el Partido Socialista y tratar de formar ese gobierno de cambio? Eso, en este momento, con los datos que tenemos, es imposible de decir, ¿no? Es decir, de alguna manera, si lo quisiéramos simplificar, yo creo que no es un tema de más o menos de izquierdas, ¿no? Que el tema es otro, pero si quisiéramos simplificarlo a eso, en este momento las dos interpretaciones que hay por ahí, ¿no? Hemos sido demasiado de izquierdas o hemos sido demasiado poco de izquierdas, ninguna de las dos es todavía completamente refutable, ¿no? Bueno, pues hablabas bueno, pues de esa lógica pues, división, ese debate interno en las diferentes formaciones, también fortísimo el que se está produciendo en el Partido Socialista Obrero Español. Tras el Comité Federal siguen alzándose las voces de esos varones regionales que hablan de la necesaria abstención. Todavía no sabemos qué sucederá en ese encuentro de mañana. Joan, nos tenemos que ir ya, pero muy brevemente, ¿cuáles son las expectativas con las que cuenta Mariano Rajoy, por lo menos desde fuera y a la luz de ese análisis desde el punto de vista sociológico? Bueno, por un lado sabemos que Mariano Rajoy es el responsable de construir la mayoría. En este momento no la tiene, solo tiene un cierto mandato, digamos, electoral, sociológico, de te ha ido mejor que las anteriores, estás más destacado respecto al resto de los partidos, está claro que no te puedes quedar esta vez esperando a ver qué pasa, ¿no? Y tienes que liderar el proceso de tratar de construir una mayoría. Pero es verdad que tiene que lograrla.
¿no? Tiene que lograrla y eso empieza por que él ponga las ideas, los proyectos, las ofertas encima de la mesa, que es lo que creo que esta mañana le estaba pidiendo Ciudadanos, ¿no? Queremos una agenda concreta de reformas para empezar a hablar en serio, ¿no? Eso que es, si de alguna manera, digamos, el mandato constitucional, ¿no? Es tu responsabilidad construir una mayoría. Hay que compatibilizarlo con lo que podríamos considerar, digamos, lo que es un poco más, digamos, el mandato político que ha salido de estas elecciones, que es el de es difícil construir una mayoría alternativa que no esté liderada por el Partido Popular, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? De momento están jugando todos a pasarse la pelota, porque efectivamente, digamos, es un trago amargo que a nadie le apetece, ¿no? Puede parecer que el PSOE tenga un poco más de responsabilidad porque ha sido partido de gobierno más tiempo, por ser el principal partido de la oposición. Quizá, pero también es comprensible su discurso de hay otros partidos que podrían sumar con el Partido Popular y por tanto no nos miréis solo a nosotros, ¿no? Bueno, pues como decimos, tendremos que esperar a ese encuentro que se produzca mañana, al resultado también de esas reuniones que se han venido desarrollando durante la mañana y la de esta tarde, aunque sabemos previsiblemente lo que sucederá con ese encuentro entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Y Joan, si te parece bien, pues nos gustaría poder volver a hablar contigo y poder seguir analizando la actualidad juntos, aquí en nuestro magazine o en general en cualquier otro espacio de PTV Córdoba. Muy bien. Muchísimas gracias. Volveremos a vernos.